El punto es que la gente empezamos a vivir cuando nos asustamos de que podemos morir. Pues la gente le tiene miedo a la enfermedad porque cree que la enfermedad es la que lo va a matar. Y el punto no es que lo mate, sino que lo mata creyendo que no ha hecho lo suficiente en su vida. Cuando se está enfermo se valora el tiempo, se valora el trabajo, se valora la familia, se valora la compañía. O sea, es que la enfermedad me despierta y me dice, oh, todo ese tiempo he perdido y ahora que quiero hacerlo resulta que me voy a morir. Hablando, por ejemplo, de la filosofía oriental, Buda decía que la vida es dolor, el nacimiento es dolor, la muerte es dolor, la separación es dolor. Por decir, las monjitas pueden tener un dolor y se lo ofrecen a Dios, ¿no? Decía Nietzsche, yo no le pido a la vida que sea buena, yo quiero que sea entre más fuerte y dura conmigo, mejor. Porque él dice, lo que no te mata te fortalece. Yo creo que el dolor útil es necesario porque avisa. El dolor es importante y se tiene que atacar. Es, por decir, una definición del dolor en medicina es que hay un daño real o potencial de los tejidos lacerados que alteran los signos vitales, y en el otro lado es una, dicen desde el punto de vista filosófico, es una de las tonalidades de la vida, el dolor. Y eso no me está hablando de mi cuerpo, me está hablando de mi entorno. Ese dolor del alma nos fortalece. A veces podemos sentir que nos duele la cabeza, un dolor de muelas, una uña enterrada, nos duele no estar cerca de un ser querido, nos duele perder un trabajo, algún dolor muscular o sentimos dolor por la pérdida de alguien. Todos estos son dolores diferentes, pero al fin y al cabo, episodios de duelo que se manifiestan a lo largo de nuestra vida. La presencia de dolor es indudablemente una señal de que estamos vivos. Podemos sentirlo y experimentarlo. En este capítulo de Centinelas de la Salud conoceremos la manifestación del dolor como un síntoma, pero también como un sentimiento que se afronta de diferente manera, a nivel físico, a nivel mental, con un medicamento, respiración profunda, una charla, un te quiero. Tenemos pacientes de todo el hospital, como puede ser de pediatría, puede ser de adultos mayores, y esos pacientes se captan a través de hojas de interconsulta que nos hacen llegar de los diferentes servicios. La clínica del dolor es el área del hospital donde vemos el dolor crónico y el dolor por cáncer principalmente. Pero también atendemos pacientes hospitalizados con cualquier tipo de dolor, ya sea postraumático, un dolor agudo o pacientes que van a curar, aquel dolor que le ha sido difícil aliviar a otros profesionales de la salud. La Clínica del Dolor, si bien es un área del Hospital Civil donde en muchas de las ocasiones los pacientes no logran salir victoriosos, el compromiso de los doctores es sobrellevar la enfermedad de la mejor manera posible y hacer que los pacientes asimilen las malas experiencias que tengan. El sufrimiento va en todas las dimensiones en este hospital. El paciente sufre porque no tiene dinero, el paciente sufre porque dejó a su familia, el paciente sufre porque la enfermedad no puede cambiar. Es una impotencia que se vive todos los días en diferentes esferas de su vida. Entonces eso hace que el impacto sea mayor. Los médicos, psicólogos y enfermeras de la clínica trabajan en conjunto para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si bien la enfermedad no se va a quitar, puede mejorar en relación a la tolerancia al dolor. Cuando una persona se enferma, cambia toda su vida o su perspectiva. Cuando llega la persona a enfermar y tiene dolor, que tiene sufrimiento, el sufrimiento destapa otros sufrimientos. Entonces despierta el que sí tenía un problema en la familia, sí tenía un problema en el trabajo, sí tenía un problema de autoestima, o que la enfermedad, como me pone en un estado de pasividad, me hace que recuerde todo lo que no he hecho o lo que hice y que de repente estoy arrepentido. La psicología es una ciencia que va dentro de las personas y su esencia. ¿Por qué? Y cómo toma cada una de sus decisiones, sentimientos, sus prácticas de vida,
pero el dolor es algo que puede llegar a frustrar tus planes y desequilibrar tus emociones. Medir el dolor es muy subjetivo, entonces nosotros aquí lo que tenemos más objetivo es una escala en donde la persona puede ubicarse ya sea por color o por número cuánto dolor percibe en ese momento. Si la persona no tiene una educación que pueda determinar del 0 al 10 son caritas en donde puede ubicarse en qué momento o a qué se parece su dolor. Todo el mundo tiene un umbral diferente, es como la capacidad que tienes para asumir o tolerar un estímulo que resulta doloroso. A lo mejor a ti te pican con un alfiler y no sientes, pero si a mí me pican yo digo ¡ah! Grito y me desespero. Una sesión de atención psicológica dura en promedio 45 minutos. El área de clínica del dolor del Hospital Civil de Guadalajara cuenta con el apoyo de 3 psicólogos que atienden cada uno a su vez 6 pacientes en promedio por día. Yo hago una entrevista inicial. En esta entrevista yo recabo datos personales, recabo datos de la familia, del dolor y la enfermedad y cómo la pasan con ello. Hay veces que el paciente, por su emoción, su etapa del duelo o por la historia que tiene de vida y también la historia de la enfermedad, lo que le está como fallando es que a lo mejor no conoce su dolor y no sabe cómo empieza o cómo empeora o qué estrategias tiene esta persona para disminuirlo, que están educadas a que el dolor llega y se toman una pastilla que creen que eso es lo único que se puede hacer. En el año de 1983, el doctor Oscar Sierra tuvo la idea de crear una clínica del dolor, tras observar que en la ciudad de Alabama, en los Estados Unidos, llevaban a los niños en edad preescolar a un recorrido por el hospital pediátrico para mostrarles que no era un lugar de llanto y dolor. Se inició sobre todo por la falta de atención que se le producía al dolor en nuestro medio. Nosotros quisiéramos ver que aquí en el hospital nadie se está quejando de dolor, porque hay atención suficiente. Y eso es una cosa magnífica para el humano. Es un derecho trascendental de la Organización Mundial de la Salud. Ojalá yo me diera cuenta de que ya no hay pacientes que se quejen. Pero todavía falta mucho por eso. En los primeros años de la Clínica del Dolor, se asistía a un paciente por semana. Hoy se atienden cerca de 40 pacientes de consulta y otros 40 en todas las áreas del hospital donde se requiere el servicio. Casi 80 pacientes por día. Poco más del 50% de las personas atendidas en la Clínica del Dolor del Hospital Civil de Guadalajara son pacientes del área oncológica, es decir, que padecen cáncer. El dolor puede ser desde crítico, agudo o crónico, pero pues dolor es dolor. El dolor así sea a ti por una uña y a lo mejor otro que le está doliendo la fractura y el otro sea por un cáncer, el sufrimiento es muy particular, pero son las circunstancias las que dictan y tu experiencia de vida la forma en la que asumes ese dolor. El área cuenta también con un quirófano para hacer manejo del dolor no farmacológico, sino con bloqueos y procedimientos invasivos para abatirle desde su raíz, algunas veces neurológica. El abordaje de los nutriólogos también juega un papel importante, ya que los desequilibrios influyen de igual manera en la alimentación de las personas. Por ejemplo, los pacientes diabéticos cuya alimentación es vital, los pacientes oncológicos casi siempre con los tratamientos tienen estreñimiento o a veces no quieren comer o se desnutren y ya no están en condiciones de que se les ofrezca quimioterapia y radiaciones. Pacientes obesos que tienen lesión en su columna, en sus rodillas, en su cadera, entonces requieren atención del nutriólogo. El tratamiento en pacientes con dolor es muy específico. Todos los medicamentos se deben medir y dosificar, pues se reciben pacientes de todas las patologías o enfermedades del hospital. Se maneja desde un analgésico convencional, como puede ser paracetamol, parecoxib, desquetoprofeno, hasta un opioide potente como es la morfina, fentanil, sufentanil. Son medicamentos que para yo poderlos tramitar en la farmacia se requiere una receta especial, que no todos los médicos tienen. Se tiene que tramitar ante la COFEPRIS y les tienen que autorizar las recetas constantemente. En ocasiones las mismas curaciones son dolorosas y cuando se acerca el doctor para realizar este proceso, el paciente visualiza el sufrimiento.
Las psicólogas Pamela e Iris optan por diferentes métodos con cada uno de los pacientes para ayudarlos a tolerar. A veces el dolor asusta a las personas. Si yo detecto que este dolor tiene como su componente emocional muy marcado, que sería como la ansiedad, mis músculos se empiezan a poner rígidos, mi respiración se empieza a agitar, por consiguiente no llega suficiente oxígeno a mi cerebro, entonces empiezo a tener yo ideas catastróficas o negativas. En el área de psicología necesitamos mucho de la voluntad del paciente, del que el paciente esté dispuesto a hacer algo diferente o a escuchar, a seguir ciertas instrucciones. Que en el área de medicina es un poco diferente. A lo mejor el médico le pasa algo rápido por la vena y quiera o no el paciente va a tener una reacción en su cuerpo. Si un paciente está con mucho dolor, vamos a pensar en un lugar que te agrada, vamos a cantar y eligió cantar, pues sí, llegamos a cantar cucurru cucu paloma y eso entre que le duele y le da risa, confundimos al cerebro. O el hecho de tener la mano de alguien que yo quiero mucho y que me da fortaleza, o en la fantasía guiada van a venir los doctores, pero tú y yo vamos a empezar a respirar y vamos a imaginar que nos vamos a ir a la playa. Pero que en la playa pues hubo una espina que no nos fijamos y nos picó y en ese momento pica el doctor. Tú sigue observando la playa, siente lo fresco y en eso siente el agua que está poniendo el médico para poder hacer el aseo. De repente vas a volver a sentir una incomodidad, pero no le hagas caso, tú estás nadando. Si yo estoy viendo que me están inyectando, que me está saliendo sangre, entonces al sentir al paciente que está en otro lugar, el cerebro es mágico. Yo creo que es un área en la que se puede observar muy tangiblemente que mente y cuerpo y nutrición y espiritualidad son uno mismo. El dolor físico encamina a dolores personales y emocionales. Es difícil. Contemplar un panorama gris no siempre está dentro de nuestros planes. A veces pregunto a los pacientes, además de esto que está viviendo ahorita, ¿qué otras crisis ha tenido y qué ha aprendido de ellas? Entonces, pocas veces hacemos ese examen de conciencia y a nivel 6 meses, 1 año y decir, ¿qué tantas cosas he tenido que superar en este año? ¿Qué tengo de herramientas previas en experiencias difíciles que me han ayudado a salir adelante? Entonces, a veces es mi paciencia, el agarre o con la fuerza con la que tuve que pelear, no sé, un objetivo, saber que no era mi asunto y separarme de ese asunto. Sin duda, los episodios de dolor no son exclusivos de los adultos. Las enfermedades ocurren en cualquier edad y de la misma manera es importante saber afrontarlo. El niño tiene una característica importante que es que no futuriza las cosas. Él vive en el presente, lo que no hacemos los adultos. Él está pensando en lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces es más fácil distraerlo o es más fácil influenciarlo. No le da mayor explicación o no se preocupa que ya esto vaya a ir agravando. Es increíble cómo funcionan los niños con los papás que sin los papás. Con los papás absorben el miedo del padre y solos ellos pueden solamente saber qué se está pasando en ese momento. A veces nos dejan sin palabras todas esas situaciones que se viven en el hospital, ¿verdad? Cuando estamos en esos momentos, pues cerca de la muerte es cuando empezamos a analizar qué es lo que ha sido de nuestra vida y qué cosas nos hubiera gustado hacer, o el estar en el hospital definitivamente nos hace muchas veces arrepentirnos o estar agradecidos con lo que la vida nos da y valorar lo importante que a veces son las personas que están a nuestro alrededor. Un dicho muy acertado es que todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Todos vamos hacia ese punto. ¿Será pronto? ¿Será doloroso, agonizante, repentino? ¿Será más tarde? ¿Quizá mañana? Estamos preparados para en un momento inesperado dejar de existir. Dejaré frutos en la vida, rencores, familia, alegrías, tristezas, arrastrar problemas o aprender de ellos. Al pensar yo en mi muerte, pienso en mi vida, en cualquiera de sus áreas, entonces pues es disfrutarlo, quererlo, abrazar esa parte, ¿no? Y también pues cuando suceda el dolor y lleguen las cosas no tan buenas, pues también es abrazarlas y quererlas como parte de la vida. La muerte, hay quienes la pueden entender como un proceso mágico, experiencias extraordinarias en el camino hacia el final de nuestros días. La ciencia lo quiere explicar por el efecto de un medicamento. El caso es que el paciente narra, que ve a personas que ya no están y que les hablan y que se sienten tranquilas al saber que están por ahí.
Hay personas que también de repente piden algo, desean algo con mucho fervor y aparecen. Es una fuerza que no da otra cosa más que la credibilidad en algo superior que es necesaria para la persona o la humanidad, ¿no? Sin importar cuál creencia se tenga, el paso por la vida será una reflexión, lo que se ha logrado o lo que se ha dejado de hacer. El punto es que la gente empezamos a vivir cuando nos asustamos de que podemos morir. Nos perdemos en lo que la sociedad nos vende como exitoso. Cuando el éxito viene a raíz de qué tan plácido vivo con las personas con las que me rodean y conmigo mismo. Hasta dónde he crecido yo, hasta dónde he ido yo sin necesidad de una enfermedad. Y si la enfermedad me está tocando la puerta, entonces es porque necesito también revisar algo sobre lo que no estoy satisfecho. Una de las características del personal de la Clínica del Dolor es la atención permanente. El equipo está preparado para diferentes escenarios inesperados, tanto físicos, psicológicos y despedidas. Yo hace 20 años que llegué, veíamos una consulta a la semana. Ahorita se ven 40 consultas diarias y 40 interconsultas diarias. Se realizan unos 5 procedimientos también, un procedimiento diario por lo menos, invasivo. Cualquiera podrá venir de otro lado y decir, oh, qué magnífico, tienes 25 personas aquí entre médicos, enfermeras, psicólogos, intendencia, pasantes, residentes, internos. Es un hospitalón, clínica del dolor. Yo creo que sí somos de las clínicas del dolor que más pacientes ven a nivel nacional. Desde hace unos años, la Clínica del Dolor dio lugar a una historia mística. Raúl acudía a la clínica con su hija Lupita, de tan solo 12 años, quien padecía cáncer en los huesos y estaba bajo tratamiento de morfina para mitigar sus dolores. Al mismo tiempo, la madre de Lupita se encontraba en el área de maternidad, pues tenía un embarazo de alto riesgo. El padre de familia, en medio de tal situación agobiante y sombría, un día llegó con el doctor Gerardo con un semblante de completa confusión, pues Lupita había fallecido el mismo día que su esposa daba a luz. Tras dividirse entre el área de maternidad y la sala de velación, Raúl pasó a la clínica a regresar una bolsa con medicamentos para que otros pacientes las aprovecharan. Así, el doctor Gerardo entregó uno de esos frascos de morfina a otro paciente con bajos recursos, quien al día siguiente regresó con el mismo frasco, el cual no contenía ninguna pastilla, y en su lugar estaba un rosario dentro. Dicho rosario que entregó el papá de Lupita ha pasado de mano en mano a muchos pacientes en etapa terminal que por alguna razón les ha brindado tranquilidad y bienestar hasta sus últimos días. Y esas familias siempre regresan el rosario a manos del doctor Gerardo. Yo he tenido contacto con 2 pacientes que lo han tenido. Una chica que estuvo en VIH, que estaba muy mal y que al ponerle el rosario despertó un día, se despidió de sus hijas y al día siguiente volvió a caer como en inconsciencia, pues. Mi hija estaba en etapa terminal, tenía sus pulmones colapsados y la pasamos al Hospital Civil, que ahí es donde trabaja mi hermano, el doctor Gerardo Rodríguez Aceves. Ella llegó ya casi inconsciente con la traquetomía, pues ya no abría sus ojos y tenía en su cara pues un rictus de dolor, de tristeza, como enojada. No sé, yo no la entendía, yo la veía con el dolor grandísimo, pero con la esperanza. Y mi hermano también, él pensaba que la iba a sacar adelante o algo, pero ya no había remedio. La intención del doctor Gerardo era enviar el rosario a cuantas personas lo necesitaran. Y de hecho, ya casi para morir mi hija, le llegó a sus manos otra vez. Y esa vez me lo hizo llegar a mí. Y sí, en cuanto llegó el rosario a manos de mi hija, como al siguiente día le quitaron la traquetomía, el tubo que tenía. Entonces abrió los ojos
y duró como 3 días con los ojos abiertos y que se fijaba en nosotros, ya sonreía un poco, era una sonrisa muy leve y le hablábamos y si le decíamos, si tú nos escuchas, si es sí, cierra los ojos una vez y nos estuvo escuchando. Entonces ya como que fue diferente, nos fue preparando y como a los 3 días falleció poquito antes de las 12 de la noche. De hecho, todo el tiempo que estuvo en la funeraria era una cara de tranquilidad. Estuvimos casi 30 días, como mi mujer decía, ¿verdad?, pegado a ella, porque yo le había prometido a ella que no me iba a separar jamás mientras ella estuviera enferma. 30 días en los cuales nos enseñó a nosotros a vivir la verdadera vida. Todos nos vamos a morir, lo sabemos, pero ¿cómo, cuándo, de qué? No sabemos. Y quisiéramos llegar así como llegó mi hija, ¿verdad?, con una alegría y no con un accidente o con una tristeza. El rosario ha sido portado por varias personas que han fallecido. La última vez se le prestó a una compañera enfermera, una jefa de enfermeras que tuvo un hepatocarcinoma y falleció. Pero curiosamente y por azares del destino y como por arte de magia, pues el rosario termina regresando otra vez a las manos del doctor. El mismo rosario que en algún momento devolvió el padre de Lupita en un frasco de morfina ha formado parte importante del desenlace de muchos pacientes. Muchas veces los pacientes que han tenido pues cáncer y que fallecen, o sea, regresan los familiares a darnos las gracias porque su familiar pues a final de cuentas murió, pero murió sin dolor. Volver a ese humanismo que se está perdiendo, refrendar por lo menos en este hospital los principios ideológicos y filosóficos de Fray Antonio Alcalde, ¿no?, el fundador, que es a la humanidad doliente y a la gente de escasos recursos. Puede ser cuestión de fe, poder mental, apoyo psicológico o dosis de fármacos para que cada persona logre superar los episodios de dolor que atraviesa su vida. Probablemente en estos momentos no nos aqueje nada o quizá tengamos diversas preocupaciones. Es un ciclo que se modifica, a veces empeora, pero depende de cada uno de nosotros poder ver un panorama favorecedor. Asimilar que lo que llega a nuestra vida son retos que ponen a prueba nuestra fortaleza para seguir adelante. El apoyo siempre es vital. Recordemos que somos individuos, mas no individuales. Tenemos gente a nuestro alrededor para quienes somos una motivación o una gran fuerza. No nos dejemos derrumbar por situaciones que pueden parecer sin salida. Aprendamos a vivir con dolor y aprendamos de los profesionales de la salud de los hospitales civiles de Guadalajara, quienes brindan todo su conocimiento y calidez humana para que cada persona disfrute hasta el último día de su vida. Esto fue Centinelas de la Salud. Hasta la próxima.